Vamos a dar comienzo ahora a la primera entrevista de esta mañana en Arriba, gente. Y hay algunos temas en la situación que estamos viviendo que por supuesto nos preocupan siempre. Es, por ejemplo, cómo impacta esta situación en la asistencia de la salud a nivel general, pero también especialmente en algunos públicos como pueden ser aquellos que padecen patologías crónicas. Hoy vamos a estar hablando al respecto sobre la atención, por ejemplo, de la asistencia nefrológica crónica, que es un tema acerca del cual se ha hablado bastante y ha generado preocupación, con el doctor Óscar Novoa, que es integrante del Grupo Asesor Científico Honorario. Primero le damos la bienvenida y los muy buenos días, doctor. Gracias por su tiempo. Buenos días a los dos y buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. Un placer. Si le parece, nos encantaría empezar por eso, desde su trabajo en el campo, desde su lugar también de asesor en este tema. Como siempre, uno tiene que aclarar que el Grupo Asesor Científico Honorario tiene voceros, que son los coordinadores, que son los que dan la voz oficial del grupo cuando discutimos entre todos. En las áreas específicas, por supuesto, cada uno opina individualmente y desde su área de expertise. Es que justamente por eso le decía, en su caso, como asesor, pero por su trabajo en el caso de mi integración al GACH está vinculada sobre todo al área de cuidados intensivos y la asistencia nefrológica en esa área. Pero me parece que el tema que ustedes plantean es bien importante. Los pacientes con enfermedad renal crónica pasan por diferentes etapas y una etapa a la que llegan cuando ya los riñones no son capaces de cumplir su función básica es a necesitar sustitución, y esa sustitución se hace básicamente de tres maneras: hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. La población más numerosa en el Uruguay es la población en hemodiálisis crónica, después los pacientes trasplantados, que son casi un tercio de los pacientes que están en sustitución, y después un grupo de 300 y pocos pacientes que están en diálisis peritoneal. Los más expuestos a la pandemia son los pacientes en hemodiálisis crónica, porque ellos tienen que trasladarse 3 veces por semana a su centro de diálisis a realizar el procedimiento y volver a su casa. Eso genera que la cuarentena y la dificultad, la posibilidad de quedarse, de aislarse, de tener solo contacto con su burbuja, disminuye mucho, y eso aumenta sus riesgos de tener esta enfermedad. Lo otro que es importante saber, que está bien demostrado que este grupo de individuos tiene más riesgo de que, si contrae la enfermedad, tenga un curso complicado y que tenga potencialidad de mala evolución. Eso hace que se han hecho desde el principio de la pandemia enormes esfuerzos en todos los grupos. Imagínense que hay más de casi 40 centros de diálisis crónica, hay 3 equipos de trasplante, hay 7 equipos de diálisis peritoneal en el Uruguay, expandidos por todo el territorio, desde Artigas, Rivera, bueno, todo el territorio, salvo excepciones en algún departamento. Eso hace que todos esos equipos han hecho un esfuerzo muy grande para evitar que nuestros pacientes contraigan la enfermedad. Y eso fue muy efectivo en los centros de diálisis, pero en el transporte y en la llegada y la ida y en la comunidad ha habido algunos casos. Ahí hubo un esfuerzo muy grande de la Asociación de Trasplantados del Uruguay, que logró conveniar la posibilidad de generar para muchos pacientes transporte individual, que fueran solos y volvieran solos en algún sistema tipo taxi o ese tipo de situaciones a los centros de diálisis. Y eso mejoró y hizo que Uruguay hasta el inicio de marzo, cuando se presentaron por el Día Mundial del Riñón los datos de cómo veníamos por el Fondo Nacional de Recursos, veníamos en un universo de 2.500 pacientes en diálisis, había infectados unos 90, y de ellos unos 80, y de esos solo 9 habían fallecido, lo cual nos daba que teníamos una letalidad del 11%, que era muy inferior a la letalidad que había habido en España, en Francia, en Estados Unidos, aún en Chile y Argentina, durante las olas de la epidemia.
Ujú. Eso Doctor, es muy importante. me gustaría justamente hacer hincapié en eso porque me pregunto, más allá de las infecciones, que quedó clarísimo y es importante y alentador ese dato que usted nos está dando, también, ¿qué ha pasado con el servicio en sí? ¿Ha tenido que afectarse en algún Bueno, no, momento o a nivel eso es país? lo otro. Eso. Lo primero para terminar el dato anterior es que ahora estamos en otra situación. Y eso me parece que es importante. El hecho de que haya mucha circulación comunitaria ha puesto en mucho riesgo y han aumentado los casos de pacientes en diálisis con la enfermedad. Al aumentar los casos, eso aumenta su riesgo y aumenta la probabilidad, que no tenemos esos números todavía, que esos números puedan empeorar. Y eso es un concepto que es importante, que los pacientes que tienen condición de fragilidad por enfermedad, como otros grupos que tienen fragilidad, necesitan bajar el número de contagios. Ellos también necesitan que el número de casos que tengamos sea menor para poder controlar su propia enfermedad, porque la mejor forma de controlar su enfermedad es que no la contraiga. Y entonces esa es una primera cosa. Sobre cómo se dio la asistencia en todo este periodo, bueno, se dio con mucho aprendizaje en el principio de la pandemia, con aumento muy importante de las medidas de protección personal, tanto para nosotros, para el equipo de salud, como para ellos, con cambios muy, muy importantes en cómo se realizan los procedimientos, sobre todo porque los pacientes que están 4 horas en diálisis crónica en su centro, muchas veces tenían una colación, o sea, se alimentaban en el centro y eso se tuvo que sacar y los pacientes se van con una vianda para evitar que coman conjuntamente, porque el momento de la alimentación es un momento de mucho riesgo de transmisión, porque ahí la gente come, se atora, conversa, y entonces eso se eliminó, pero en realidad la seguridad para tratar a todos los pacientes se mantuvo y se mantiene actualmente. Obvio que hemos tenido problemas de cuarentenas, hemos tenido problemas de personal de salud infectado y que por lo tanto no pudo participar, pero uno de los aspectos, por ejemplo, que fue muy importante es que en diciembre, en Montevideo, donde hay muchos centros de diálisis crónica, se constituyó un centro COVID. Es decir, los pacientes que están cursando la enfermedad, pero que no tienen elementos de riesgo durante la evolución de la enfermedad, que son clasificados como verdes, van a un centro específico de todos los otros centros de diálisis donde se dializa a los pacientes que están siendo positivos. Eso disminuyó mucho la dispersión un esfuerzo muy grande de los colegas que allí trabajan, pero disminuyó mucho la dispersión del COVID entre los centros. Eso se pudo hacer en Montevideo, no así en el interior, donde muchas veces hay un solo centro de diálisis por departamento, a no ser Canelones, que tiene más, pero si no, básicamente hay un centro de diálisis por departamento. ¿Qué otro problema hay? Es que en todo Uruguay, tanto el personal de enfermería como el personal médico tiene multiempleo, y entonces los mismos, y sobre todo, por ejemplo, en todos lados, pero sobre todo en el interior, los mismos que hacen la diálisis crónica son los que asisten a los pacientes críticos en CTI en las unidades de cuidados intensivos. Y esa es la otra pata del problema, y donde en realidad en este momento estamos con mayor tensión asistencial. Cada CTI necesita tener una unidad nefrológica asociada que cumple la función de asistir. Ustedes saben que el criterio para ingreso a CTI es que exista disfunción de una función vital. Bueno, entonces muchos de los pacientes con COVID, dentro de la disfunción orgánica múltiple que tienen, pueden tener insuficiencia renal extrema y necesitar diálisis. ¿Qué pasa con los equipos, si entonces? Doctor, ¿qué pasa con los los equipos? ¿Hay disponibilidad de equipos suficientes, ya sea para la atención en general? El equipamiento para diálisis crónica no es el problema. El No equipamiento para la diálisis de agudo, nosotros como uno de los documentos que se elaboraron en el GACH-STOCI, se elaboró un mapa de cómo estaba el Uruguay en esas circunstancias. En ese mapa se vio que todos los centros tenían equipamiento, tenían posibilidad de tener algún backup, o sea, algún equipo adicional, pero tampoco no hay una capacidad, o sea, de crecimiento. Capaz que hay que entender algo, ¿no? El equipo de hemodiálisis necesita ser un equipo, es un equipo sofisticado que necesita insumos adicionales, que necesita también trabajar con un
sistema de ósmosis que trate el agua que nosotros recibimos de la canilla para que pueda ser utilizada como baño de diálisis, y necesita una expertise de los técnicos de diálisis, de los licenciados y del nefrólogo que participa. Pero a diferencia de, por ejemplo, los respiradores, para entender bien, no es que se precise uno por cada paciente, sino que se hace un procedimiento que dura promedialmente 4 horas por cada paciente, a veces en forma diaria, a veces sí se puede cada 48 horas, como es que tienen los pacientes en diálisis crónica. Entonces, con un equipo de diálisis se puede asistir a varios pacientes. Eso ha hecho que se ha aumentado el número de pacientes que se dializan a expensas de mayor trabajo del grupo humano que está participando en esa situación. Entonces, eso es lo que está pasando. La mayoría de los colegas en todos los centros están dializando en las unidades críticas. El otro componente que dificulta un poco esa situación es lo que le pasa también a los intensivistas, es el equipamiento de protección personal que genera una distancia mayor con el paciente y una dificultad para hacer los procedimientos, pero que se están llevando a cabo por ahora en forma adecuada, con mucho mayor estrés. Sí, clarísima realmente la exposición, y se lo agradecemos porque es un tema que, como comentábamos, ha traído bastante preocupación. Los enfermos crónicos en general, justamente de su especialidad en particular, están en una situación más que delicada. Así que gracias por estos minutos y por este tiempo para echar luz sobre la situación real que se está viviendo en ese ámbito. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Y un gusto estar. El gusto es nuestro. Estábamos hablando con el doctor Oscar Novoa, nefrólogo, integrante del Grupo Asesor Honorario del Gobierno.